El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Es un gozo para mí saber que ustedes están escuchando allí. Muy bien, abran sus Biblias, por favor. Vamos a continuar con una exposición en el libro de Romanos. Estamos avanzando por capítulo 2. Tome su Biblia entonces, su Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, y vamos a continuar con este estudio de aquella epístola de Pablo. Pero antes de continuar, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos en este día por las maravillas de tu amor, tu misericordia y tu gracia. Pensamos en todo lo que has hecho por nosotros, según Romanos 2:4, las riquezas de tu benignidad, tu paciencia, tu longanimidad para con nosotros. Oh Dios, que contemplar esto nos lleve al arrepentimiento y un pesar verdadero por el pecado y nos ayude a caminar más cerca de ti. Y a los que ya conocemos al Señor como Salvador, que nos ayude a llevar el Evangelio. Señor, bendice y ayuda a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Oramos también por aquellos que están enfermos, los que están hospitalizados, los que se sienten faltos de amor. Que en esta hora podamos tomar este estudio bíblico y compartir el Evangelio. Dios, que este sea un hermoso día entonces para cada uno de ellos. Bendice a las amas de casa que nos están escuchando, a los jóvenes, ministra todas las necesidades de nuestros oyentes, Señor, y edifícalos en tu palabra, en la fe. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como les dije al principio, por favor tomen sus Biblias y ábranlas en capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Romanos. Estamos estudiando los principios de juicio de Dios sobre las personas, especialmente sobre los moralistas. Estos principios divinos de juicio los encontramos aquí en capítulo 2. Estos principios salen del término según o conforme a. Vimos en el versículo 2 que el juicio será según la verdad. Y terminamos nuestro último programa hablando del versículo 6, Romanos 2:6, a donde vemos que el juicio de Dios para con el hombre será conforme a sus obras. ¿Significa eso que uno se puede salvar por obras? No, de ninguna manera. No tiene que ver la salvación con las obras. Más bien nuestras obras nos condenan. Y Dios examinará a los pecadores según las obras que hayan hecho. Me gustaría ir brevemente al libro de Apocalipsis para aclarar estos conceptos. Apocalipsis capítulo 20, allí está la escena del juicio final y tenemos más luz al respecto. En Apocalipsis capítulo 20, comenzando en el versículo 11, tenemos un cuadro del juicio final de Cristo, el juicio del gran trono blanco. Y ese no será un juicio para creyentes, El futuro juicio para los salvos será el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo los creyentes seremos recompensados, al fin y al cabo. Por eso dice el Señor, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. A propósito, no todos los creyentes recibirán el mismo grado de galardones. Pero, volviendo a nuestro tema allí, Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Juan estaba viendo y hablando del juicio del gran trono blanco. Ese juicio está relacionado con los incrédulos de todos los tiempos, los que no hayan recibido a Cristo y no hayan nacido de nuevo. Leemos allí en Apocalipsis 20,
versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Por favor, mis oyentes, fíjense que allí hay dos tipos de libros. Primero tenemos un libro en particular, el libro de la vida, y después tenemos una serie de libros que serán abiertos. Y dice, serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y recuerde que estas son personas no salvas, Dice, según sus obras. En otras palabras, el grado de castigo en el infierno será determinado por las obras de los incrédulos, según lo que hayan hecho, sus obras. Entonces, Dios tiene libros, guarda un registro, Dios juzgará a las personas según sus obras. Ahora volvamos a Romanos capítulo 2. Y aquí nos encontramos con la misma verdad. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. La Escritura dice que hay distintos grados de galardones en el cielo para los salvos. Y aquí en Romanos y en Apocalipsis y en otros lugares dice que habrá distintos niveles de castigo en el infierno para los incrédulos. Eso es muy importante, así que no lo pase por alto. Y eso es lo que quiere marcar Pablo con la expresión según sus obras. En tercer lugar, el tercer principio de juicio en capítulo 2 de Romanos está en el versículo 16. Y Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que subraye esas palabras, por favor, según y conforme a. Ahí está en su Biblia. Según verdad, versículo 2, según sus obras, versículo 6, y aquí en el versículo 16 Pablo dice, conforme a mi evangelio. Esa frase es muy interesante, dice, conforme a mi evangelio. Algunos comentaristas han tratado de asociar esa frase a casi todos los versículos de este pasaje. Ahora, gramaticalmente hablando, es difícil saber a dónde va. Me refiero a la frase en el versículo 16, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice mi evangelio. Lo que quiere decir es que Dios va a juzgar a los hombres según Jesucristo. Pablo predicaba que Jesucristo será el juez. En Atenas, Pablo dijo que Dios tiene señalado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Lo leemos en Hechos 17:31. El principio establecido aquí en el versículo 16 de Romanos 2 es que Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme al Evangelio de Jesucristo. Esos secretos se medirán según el Evangelio puro que se centraliza en la persona de Cristo y que fue exhibido en la cruz cuando Jesús murió por nuestros pecados. Ahora bien, déjeme decirle que el hombre es condenado por su justicia propia. En segundo lugar, será condenado por el juicio de Dios a causa de 4 principios. Dios juzgará según verdad, según las obras, según la imparcialidad, porque en un momento dice sin acepción de personas, y según los secretos de los hombres, conforme al Evangelio de Cristo. El Evangelio que Pablo predicaba, enseñaba y defendía. Bueno, mis amigos, vemos que no hay ni escape ni excepción. Entonces, aquí en los versículos 6 al 11, Romanos 2, 6 al 11, el estándar de Dios para el juicio queda bien explicado. Con Dios no hay favoritismos. No se olvide de eso. Dios dará a cada uno según sus obras. El versículo 11 dice, sin acepción de personas para con Dios. Ningún cargo contra una persona se podrá arreglar antes del juicio. Estaremos en la corte de Dios con el juez divino en el estrado. Toda la humanidad estará frente a Él. Él tendrá los libros, tendrá los registros y nadie podrá arreglar o alterar nada.
Déjeme contarle que hace unos años atrás me encontraba en la ciudad de Nueva York junto a un predicador. Fuimos a almorzar juntos a un restaurante en el que él ya había comido otras veces. Parecía que todos lo conocían. Los meseros lo conocían, el dueño habló con él, el hombre de la caja registradora se dirigió a él por nombre, algunas personas en el lugar lo saludaron, así que aparentemente era bien conocido en ese restaurante. Era conocido en la ciudad, en realidad. Era pastor allí en una parte de Nueva York por varios años. Resulta que cuando llegamos no había lugar para estacionar, y él subió su auto a la vereda, justo delante de un cartel donde decía prohibido estacionar. Así que yo le dije, cuidado, ¿no ves el cartel? Ah, sí, me dijo. Pero no se puede estacionar aquí, yo le dije. Ah, no te hagas problema, me dijo. Entonces yo le dije, pero te van a cobrar una infracción. Bueno, me dijo, no te hagas problema. Así que entramos al restaurante y almorzamos. Al salir de ese lugar había una infracción en el parabrisas del auto. Pero él sacó la infracción del parabrisas, la dobló y se la puso en el bolsillo. Y yo le dije, bueno, antes que entráramos al restaurante te dije que te iban a poner una infracción. Ah, me dijo, no te hagas problema, lo vamos a arreglar después. Manejó directamente hacia la corte policial, entró al edificio y salió pocos minutos después. Y yo le pregunté, ¿pagaste la multa? Pero él me respondió, no, yo nunca pago las multas. Yo conozco al juez, así que le doy las infracciones a la secretaria y se termina la historia. Bueno, eso no estuvo bien. Él había arreglado el fallo. Mis amigos, cuando estemos delante de Dios, no va a existir ninguna forma de arreglo. No va a haber manera de arreglarlo. Aquel hombre perdió su testimonio entre muchas personas en esa ciudad. Lo conocían bien y también supieron que arreglaba las infracciones con el juez. Rompía la ley de una manera deliberada y tenía un arreglo con el juez que era su amigo. Y a causa de ese amigo era exonerado siempre, escapaba del juicio. ¿Realmente eso era algo malo? Y dañó su testimonio y el buen nombre del Señor. Pero amigos, eso nunca va a suceder cuando estemos delante de Dios. No habrá excusa, no hay escapatoria, no habrá excepción. Y dice el texto en Romanos 2, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. ¿Se da cuenta? El conocimiento de Dios es infalible y su estándar de justicia es inflexible. Por eso, Él dará a cada uno según sus obras, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por favor, mi amigo, subraye ese versículo en la Biblia. Memorícelo. No hay acepción de personas para con Dios. Nadie se va a salir con la suya en la presencia del Altísimo. Proverbios 24:12 dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conoció, y dará al hombre según sus obras. Ese es un proverbio en la palabra de Dios, mis amigos. Las obras son una muestra sustancial y están registradas en donde ni el hombre ni Satanás las puede alterar. No habrá excepciones. Entonces, como vimos, en el versículo 6 no hay ni siquiera indicios de que la salvación pueda ser por obras. El tema en el versículo 6 tiene que ver con los principios de Dios para juzgar a las personas. Y uno de esos principios se basa en nuestro accionar, nuestras obras. La raíz siempre se identifica por el fruto que la planta da. El que es justo hará justicia, y el que tiene un mal corazón hará maldades. Este versículo apunta al verdadero estado del corazón y no a obras individuales o aisladas. Ahora, ¿está usted preparado para enfrentar el día del juicio en sus propios méritos? ¿Cree que usted va a ser la excepción en el día en que Dios retribuya a los pecadores? Mi amigo, si es así, fíjese un poco más en lo que se requiere de usted. Fíjese en el versículo 7 que dice, perseverando en bien hacer. Debe buscar gloria, honra, inmortalidad. ¿A la luz de estos requerimientos usted quedará en pie? Mire,
de ser usted, no me arriesgaría a ser la excepción. Porque la Escritura dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y quién entre nosotros, seres mortales, quién ha perseverado en el bien hacer sin interrupción? No piense que usted puede ser la excepción, mi amigo. No piense que usted puede ser la excepción, señora. Porque con Dios no hay acepción de personas. Allí mismo en Romanos 2 dice, ira y enojo habrá para con los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia. Allí lo tiene, directamente de la palabra de Dios, más claro imposible. Este juicio vendrá a todo hombre, sea cual fuere su nacionalidad. Para con Dios no hay acepción de personas y no habrá ninguna forma de excepciones. Ahora bien, en conclusión, en estos versículos 12 al 16, vemos que no habrá ninguna forma de exoneración. Estos versículos aquí en Romanos 2 nos enseñan que los hombres serán juzgados por la luz que han recibido. Los gentiles que no tienen la ley de Moisés serán castigados fuera de las demandas de esa ley. El hecho de que no tengan esa ley específicamente revelada no los exonera ni los va a salvar del juicio. El versículo 12 lo deja bien en claro. Dice Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley escrita en los corazones viene a ser lo que la ley de Moisés es para los judíos. Ellos tenían una conciencia, lo vemos en el capítulo 2, y la palabra de Dios es muy clara al respecto. De esa manera podían juzgar sus acciones y tener una guía en cuanto a cómo comportarse. Su propia conciencia los acusaría o aprobaría. Nuestra conciencia o nos condena o nos aprueba, pero al ellos no haber obedecido ese conocimiento, como resultado les esperaba la condenación. Y mi amigo, para el que se justifica a sí mismo, no hay exoneración, no hay escapatoria, no hay excusas, no hay evasión, no habrá excepciones. Bueno, ¿y el judío que tenía la ley y aún así la violaba? Bueno, el versículo 12 dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El judío tendrá su juicio por no haberlo hecho. Eso quedará en las manos de Dios. La persona que peca bajo la luz de la presencia de Dios pagará por ello. Uno jamás puede pensar que porque conoce la ley no tiene por qué preocuparse por el castigo. Mi amigo, la educación en la ley de Dios no es un sustituto a obedecer la voluntad de Dios. El conocimiento de lo bueno no va a quitar las malas obras. Mayor conocimiento trae mayor responsabilidad. Y aquellos que hemos sido expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios, quiero decirles, mis amigos, vamos a estar ante Dios en el tribunal de Cristo. Los que no recibieron a Cristo como Salvador, juicio final y condenación. Los creyentes estaremos para recibir galardones en mayor o menor cantidad, reconocimientos en el tribunal de Cristo. Y le digo nuevamente, cuanto más conocimiento, más responsabilidad. Ahora volvamos al versículo 16, Romanos 2, 16, para concluir con este segmento de la carta. Pablo dice que el Señor juzgará los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Él desenmascarará toda intención. Él expondrá los corazones. El Señor incluso descubrirá lo que se haya hecho en secreto, a escondidas de los demás. Mi amigo, la salvación se revela por el Evangelio encomendado a Pablo. Y ese Evangelio, que el hombre ha rechazado, es el estándar por el cual la persona misma será juzgada.
Mi amigo, no deje que los estándares cambiantes de este mundo lo engañen de la verdadera condición de su corazón. Vivimos en una época en la que la cultura es cambiante. Las cosas que hace unos años atrás nos horrorizaban, ahora se hacen en público y abiertamente. Alcohol, adicciones a las drogas, inmoralidad, hoy son comunes y aceptables. Cuidado, la cultura que cambia, las costumbres que cambian, enceguecen a las personas. No les permite ver la condición de sus corazones. Mis amigos, Dios no cambia y su palabra tampoco. Somos culpables, somos responsables ante Dios, todos los seres humanos. Por tanto, mi querido oyente, quiero invitarle a que acuda a Cristo si todavía no le ha recibido como Salvador. Si usted lo rechaza, entonces no habrá excusa, no habrá escape, no habrá evasión, no habrá excepción, no habrá exoneración. Crea en el Señor Jesucristo y la justicia de su sacrificio en la cruz. Mi amigo, estamos tratando una de las partes más solemnes de la palabra de Dios, una de las partes que infunden más temor, la justicia de Dios, la condena de Dios sobre el pecado y los pecadores. Sé que son pasajes fuertes, pero los necesitamos. Yo los necesito y es mi deber predicar y enseñar estas cosas. Usted los necesita, mi amigo. Sus familiares y amigos también. Y mi oración es, y seguirá siendo, que Dios tome estos estudios y los aplique en cada corazón para que nos veamos como Dios nos ve. Y de esa manera podamos estar preparados para en aquel día estar delante de Él. Muy bien, mis amigos, en nuestro próximo estudio vamos a avanzar desde el versículo 17 y vamos a considerar la condenación del judío, la condenación de un religioso. Cerrando hoy, permítanme hacer un breve repaso en estos segundos que nos quedan. Capítulo 1, versículos 18 al 32, considerábamos la condenación del mundo pagano, de los gentiles, del inconverso pagano, que rechazó la verdad de Dios, se volcó a la idolatría y a la inmoralidad. Es culpable. Luego, capítulo 2, versículos 1 al 16, Dios pronuncia juicio sobre el individuo que se justifica a sí mismo, el hombre moral, que en manera externa no hace tanto pecado como el otro, pero al fin y al cabo delante de Dios hace lo mismo. Y en tercer lugar, comenzando en capítulo 2, versículo 17, vamos a ver la condenación delante de Dios y de parte de Dios de los judíos, o sea, de los religiosos, porque todos, paganos, moralistas y religiosos, somos culpables, somos responsables de nuestros pecados delante del Dios justo y santísimo. Bueno, vamos a seguir desarrollando todo esto en nuestro próximo programa. Sí, mi amigo, es bueno reconocer nuestro pecado, porque entonces estamos en condiciones de recibir la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Continúe con nosotros. Los espero en nuestro próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.